A- Amén, amén. Quiero agradecer a, a la hermana Julieta por su oración, por pedir al Espíritu Santo, que sabemos que también nos está acompañando desde la mañana en en este espacio litúrgico de poder entender la palabra del Señor. Y yo quisiera pedirle al pastor Manuel como nuestro líder y como nuestro pastor y la persona que está a cargo de nuestra iglesia y que está apoyando también de manera internacional en muchos lugares, que me ayude con la lectura del primer texto que quiero que sea la base para que lo que nosotros vamos a ir reflexionando y mirando acá a través de la palabra del Señor. Esto se encuentra en Proverbios 4:18. Quisiera pedirle al pastor Manuel. Y otra cosa, quiero pedirle a cada uno de ustedes que esté atento porque ustedes saben que me gusta que los hermanos nos colaboren y nos ayuden con la lectura de la palabra y también con opiniones que también se desprendan de la misma palabra. Así que quiero pedirle al pastor Manuel que comience leyendo en el libro de Proverbios 4:18, porque esto va a ser el punto inicial para que comencemos a reflexionar acerca de lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, primeramente a mi corazón y también al de cada uno de ustedes. Proverbios 4:18. Pastor, por favor. Espera un poquito. Estoy llegando a la hoja del Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es. Muchas gracias, pastor. Como dice la lectura, la senda de los justos, o sea, el camino que transitan las personas que conocen a Jesús, que conocen al Señor, los justos en la misericordia, los que nos podemos llamar justos en el amor del Señor, dice que el camino que las personas van peregrinando a través de su historia va en aumento, ¿cierto? Y llega a ser perfecto. O esto quiere decir que es como la luz de la aurora, que empieza de a poquito, ¿cierto?, a dar luz, de a poco, y va en aumento esta luz. Es una luz progresiva, ¿cierto? Y esta luz llega a manifestarse en nuestra vida hasta que el día es perfecto. Si ustedes me entienden hacia dónde yo quiero apuntar, es que cada vez que el cristiano sincero, verdadero y que está en la justicia de Dios, quiere caminar con el Señor, empieza a conocer sus verdades. Y por ahí nosotros hemos dicho siempre, los cristianos, que la verdad es progresiva, ¿cierto? Y nos basamos en este versículo para decir que la verdad va en aumento en nuestras vidas, va de a poco en aumento y creciendo. Todas las iglesias, todas las denominaciones, todas las congregaciones se atribuyen el tener una representación clara de lo que es la verdad, que han recibido la verdad del Señor, y todas las denominaciones consideran que el Señor los poseyó de la verdad, ¿cierto? Y en este sentido, muchas veces estas iglesias, cuando se atribuyen el concepto de la verdad, terminan peleando unas con otras porque se atribuyen que ellas son la verdad o que tienen la verdad, pero en este sentido yo les quiero decir que la verdad es una, solo que como dice en el principio de lo que leímos en Proverbios 4:18, esta verdad en el camino del justo, en la senda de los justos, va siendo progresiva a través del tiempo, ¿cierto? Pero la verdad es una, ¿cierto? La verdad es una, pero la progresión de la verdad va en aumento cada día en cuando el cristiano tiene una relación, un vínculo estrecho con su creador, cuando tiene un vínculo estrecho con Jesucristo y se deja guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, frente a eso, nosotros nos preguntamos que qué es la verdad. Y la Biblia nos dice 7 conceptos, nos manifiesta 7 conceptos de lo que son la verdad, 7 principios que están establecidos. Me gustaría que primero viéramos en Salmos 31:5,
que la hermana Julieta nos pueda leer Salmos 31:5, el pastor Eduardo pueda leer Salmos 119, 141, nuestro hermano César Díaz, presbítero César, que nos lea el Salmo 119, 86, y nuestra hermana Nancy nos pueda leer en el Nuevo Testamento Juan 17, 17. Son 7 los principios, pero vamos a empezar por los primeros 4. Por favor, para que le demos lectura. Quiero pedir entonces primeramente que leamos Salmo 31:5 a nuestra hermana Julieta. Si es que Ya, puede acompañar. Yairo. Sí, señor. Sí, pastor, ya. 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Como dice, ¿quién es la verdad? Ahí usted, hermana Julieta, ¿quién descubre que quién es la verdad? Nosotros, ahí está manifestando el salmista de que nosotros encomendamos a él su espíritu, él nos ha redimido y él es el Claro. Dios de la verdad. O sea, Dios es la verdad. Jehová es la verdad. Amén. ¿Cierto? Entonces tenemos que Dios es la verdad. También en Salmo 119, 142, Pastor Eduardo, ¿qué nos dice el Salmo 119 Me con tocó el el más versículo grande. 140? 119, Sí. 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Amén. Tenemos 2 principios ya entonces establecidos de lo que es la verdad. Primero dijimos que Dios, Jehová, es la verdad, y luego a través del pastor Eduardo nos dice que la verdad también es su ley. Ahora vamos a conocer lo que nos dice el Salmo 119, 86 a través de nuestro presbítero César Díaz de Argentina. Amén. Dice así, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Amén. Palabra del Señor. Entonces tenemos ya 3 principios. Tenemos el principio de que Dios es la verdad, su ley, como entendiéndolo como lo entendían los judíos, como lo entendía el pueblo de Dios, su ley era, ¿cierto?, la Torá, el Pentateuco. Y de ahí se desprendían otros libros también importantes, pero también los mandamientos que el Señor compartió, que son estos 10 principios, las 10 palabras, también es su verdad. Y la hermana Nancy, quiero que nos lea en Juan 17, 17, por favor. Y vamos a quedarnos con estos 4 principios primeros. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces encontramos ya 4 principios muy importantes, de los cuales también a través de lo que nosotros vamos conociendo, la verdad es así, ¿cierto? Es progresiva. En el pasado, en la antigüedad, decíamos, ¿cierto?, que primeramente teníamos a Dios revelándonos la verdad. Luego Dios reveló estos principios a través de su ley y sus mandamientos. Y esta palabra que se completa, ¿cierto?, con toda la escritura, los 66 libros, eh, en los cuales aproximadamente 40 autores, pensadores inspirados por el Señor, movidos por el Espíritu Santo, nos comparten la verdad. Y en este sentido yo me pregunto también, si tú sigues pensando como pensabas hace 20 años atrás, sigues pensando igual en las cosas del Señor, ¿haya un aumento progresivo en tu vida? Si la iglesia Bautista del Séptimo Día
y sabemos que no es así porque hemos visto cómo la iglesia a través del tiempo ha crecido y se ha desarrollado. En sus 400 años de historia, cuando surge la iglesia bautista del séptimo día, ¿ha cambiado algunos pensamientos en relación con la verdad? Por supuesto que sí, porque también la iglesia entiende que la revelación de la verdad es la progresiva. No es la verdad la que es progresiva, porque la verdad es una, ¿cierto? Y lo vemos acá, la verdad está en Dios, la verdad está en sus mandamientos, está en su ley y está en su palabra. Eso no ha cambiado, ¿cierto? No ha cambiado eso en la vida de nosotros. Pero sí entendemos que la palabra de Dios a través de las escrituras y su revelación es la que va, ¿cierto?, yendo en aumento, porque el camino y el proceder del justo es así como leíamos, ¿cierto?, como el pastor Manuel nos dio el primer principio, que esto va en aumento. Muchas veces nos cuesta entender esto, porque nosotros a veces nos quedamos enquistados pensando algo o muchas veces no desarrollamos nuestro pensamiento en relación con la verdad y no vamos creciendo en nada porque nos quedamos con un pensamiento. Cada uno de nosotros a lo mejor en una primera instancia también fue parte de otros grupos religiosos, de otras denominaciones y a través de que el Evangelio de Jesucristo nos ha seguido revelando la verdad y se ha revelado en nosotros, es que nuestra progresión de la verdad también ha ido cambiando. Aquí hay fenómenos que también tenemos que considerar. Primero, para dejar los últimos 3 puntos que también son importantes, que son fundamentales, más que importantes, son fundamentales en relación con la verdad. Nosotros tenemos elementos en la comunicación. Hay un emisor y un receptor. Y en esto de la comunicación, un emisor emite un mensaje y otra persona la recibe. En el caso de nosotros y en la dinámica divina, en la dinámica del Evangelio, es Dios quien revela un mensaje a las personas. Y en este caso, a los enviados de Dios, los que pudieron desarrollar la Biblia, los que escribieron la palabra de Dios. ¿Por qué se hizo una serie de textos durante mucho tiempo, durante aproximadamente 1500 años? Se recopilaron los libros bíblicos y se vio cuáles eran inspirados por el Espíritu de Dios y cuáles no, y se hizo un canon bíblico donde quedaron estos 66 libros, de los cuales nosotros consideramos que son 40 más o menos los autores que están ahí representados, hombres inspirados por Dios. Pero frente a esto, nosotros tenemos un tema, que Dios va revelando a través de su palabra también a personas que son sus profetas, en los cuales también son imperfectos como tú y como yo. El mensaje es el perfecto, pero el profeta era imperfecto. El profeta era imperfecto, era un pecador y el que recibía el mensaje también es un pecador. El que transmite un mensaje, así como tú y yo podemos transmitir el evangelio a otras personas, también somos imperfectos porque somos pecadores. Y en este sentido, muchas veces si nosotros miramos algunas personas de la Biblia que fueron profetas, por ejemplo, Abraham tenía un mensaje que entregar, por lo tal fue un profeta. ¿Se equivocó Abraham? Claro que se equivocó. Moisés era un profeta, escribió 5 de los libros que están ahí, e incluso nosotros podríamos decir que son 6, como algunos de nuestros hermanos aquí también nos han enseñado. Hace poco nuestro presbítero César nos decía que el libro de Job, seguramente lo más seguro es que era una recopilación que tomó Moisés, pero podríamos decir que Moisés se equivocó o no. Claro que se equivocó. David escribió los salmos, escribió libros maravillosos, escribió
poemas maravillosos de adoración, cantos de adoración, y también se equivocó porque era un hombre imperfecto. También tenemos un profeta que incluso tiene un libro y es el libro de Jonás, ¿cierto? El libro de Jonás, Jonás tenía un mensaje que predicar y finalmente él tenía otra mirada, incluso quiso maldecir a quien quería, a quien Dios le dice que tiene que entregarle un mensaje, pero seguía siendo un profeta de Dios. E incluso aparece el nombre de Balaam, que también fue un profeta de Dios con, con una idea errónea y equivocada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces eh, el profeta, el quien entrega un mensaje en la Biblia, nosotros también a veces hacemos de la Biblia y de algunos mensajes, eh, los hacemos o tomamos algunos principios y hacemos una reflexión y levantamos una postura o levantamos una doctrina, pero la Biblia en su conjunto tiene un mensaje que es central, que es el mensaje de Jesucristo, que es el único profeta infalible. ¿Es la Biblia infalible? Pregunto yo. ¿Es la Biblia infalible? Si nosotros decimos que estas personas se equivocaron a través del tiempo. ¿Es la Biblia infalible? La Biblia es infalible, el hombre no. ¿El Bien, mensaje de la Biblia es bien, infalible? eso es. La, ¿Sí? Voy a claro, poner el un tema un mensaje es poquito infalible. polémico y frente a eso yo digo que muchas veces el mensaje de Jesucristo es el infalible. Quiero preguntarles, ¿Jeremías o Zacarías? ¿Jeremías o Zacarías? Vamos a Mateo 27, versos 9 y 10. Mateo 27, versículos 9 y 10. Hermana Natalia, ¿usted nos puede leer ese mensaje de Mateo Sí, 27, versos 9 y 10? sí. Porque esto podría haberse dado a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esa mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Mateo 27, versículos 9 y 9, 10. Ay, perdón, parece que leí el 26, perdón. 27, 9 y 10. 27, disculpa. 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta y tomó los piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Aquí Mateo, uno de los discípulos de Jesucristo, hizo una cita e hizo una referencia y nombró a un profeta. Este profeta que dice, así como se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, ¿está bien dicho? Claro, Si usted revisa todo Jeremías y el libro de Lamentaciones, que también fue escrito de Jeremías, este tema no aparece, pero sí aparece en Malaquías. Perdón, en Zacarías, capítulo 11, quiero llevarlo a Zacarías 11, versículo 12 y 13. Zacarías 11. Zacarías, capítulo 11, versículo 12 y 13. ¿Qué dice? exactamente eso. Aquí dice, ¿cierto? Dice, yo le dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron el salario, 30 monedas de plata. Y Jehová me dijo, échalo al tesoro, hermoso precio, con los que me dan apreciado. Tomé entonces las 30
piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. ¿Se equivocó Mateo al citar y decir que lo había dicho Jeremías? Sí, pues ahí se equivocó. Sí, pues se equivocó. Así como cuando usted está predicando y está ¿Verdad? contando la historia de Noé y por ahí ¿Puedo dice, hablar? así dijo Moisés. O cuando usted está contando la historia de Job y en vez de decir Job, dice, así le pasaron las cosas a Jacob, ¿Puedo, ¿cierto? puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Ya. Bueno, yo estudio bastante con los mesiánicos, ¿no? Yo hago un curso así online con los Hebrew University of Jerusalem. Entonces me gusta mucho porque uno aprende muchas cosas que se pasan un poco por alto. Entonces lo que dicen ellos es que en realidad era un rollo. Los rollos no eran como nosotros tenemos los libros separados cada uno. Y en el rollo de Jeremías estaba incluido el rollo de Zacarías. Entonces Perfecto. estaban no es que se equivocó, es que estaba dentro del rollo, en el rollo estaban varios libros juntos. Entonces no Sí, eran los rollos exactamente separados. por Entonces por supuesto. eso es que no es mentira eso. Claro. Entonces, Mateo sostiene que fue Jeremías, a lo mejor podría haber dicho, citando a Zacarías en Jeremías, porque podría haber dicho, Zacarías lo dice en el libro de Jeremías, ¿cierto? Ahora, Claro, otra o sea, el pregunta. rollo, claro. ¿Era Claro. David, ¿era David el octavo o el séptimo hijo? El octavo, sí, bueno, Quiero invitar al pastor Eduardo que lea primera de octavo, Samuel 16, 10 y 11 y que el pastor Manuel me lea Crónicas 2, 13 y 15, de 3 al 15. Primera de Samuel 16, 10 al 11 y Crónicas 2, del 13 al 15. El pastor Eduardo nos puede leer Primera de Samuel 16, versículo 10 al 11 y el pastor Manuel nos puede leer Crónicas 2, del 13 al 15, por favor. Esta Entonces la primera pregunta es, Samuel ¿era 16, David el octavo o el séptimo hijo? octavo. 10 dice, e hizo pasar Isaí, que es el papá, 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel, hijo de Isaí, Jehová no ha elegido a este. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Según Samuel, o quien haya escrito Samuel, el octavo, ¿cierto? Era el octavo hijo porque hicieron pasar a 7 hijos, Papá pero uno. en este caso había uno que estaba apacentando las ovejas, estaba haciendo otras labores y llega él como el octavo hijo. Pero Crónicas 2, Crónica. Segunda de Crónica. ¿qué nos dice? Segunda de Crónicas. En Crónicas 2, primera de Crónicas, 2 versículos. del 13 al 15. 13 al 15. 2, 13. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo a Abinadab, Simea el tercero. Leo de nuevo. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, primero. El segundo a Abinadab, Simea el tercero. El cuarto Natanael, el quinto Radaí, el sexto Sem y el séptimo David. Ya. Entonces, nuevamente, eh, dice, según Samuel, dice que era el octavo hijo, pero según Crónicas. también Crónica nos dice que era el séptimo hijo. Séptimo. Quizás ahí hubo un tema, ¿cierto? Pero el mensaje de la Biblia es verdadero. Eso no quiere decir que no lo sea por este tipo de mensaje. Voy a llevar a un punto para no complicar a nadie, y no quiero, no es mi deseo confundir, al contrario, quiero llevar un tema un poquito más fuerte que se encuentra en Segunda de Samuel 24:1. Lo puede leer el pastor Eduardo Marambio
y el pastor Manuel lo va a leer en 2 de Crónicas 21:1. Bueno, Segunda de Samuel 24:1 y la segunda es en 2 de Crónicas 21:1. Es muy interesante. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Amén. Según esta revelación que tuvo Samuel en el capítulo 24, versículo 1, él manifiesta que es Dios, ¿cierto?, quien le dice a David que haga un censo, que se enojó Dios y que es... Ahora, ¿cómo lo imaginamos nosotros? Puede ser que por ahí nos pensemos que Dios se enojó, que a lo mejor le habló a través de una revelación, le habló a través de un sueño, o a lo mejor mandó un ángel o un mensajero delante de David y le dijo: Dios, haz este censo. Pero en 2 de Crónicas 21:1 nos dice, frente a este mismo tema, nos dice otra cosa. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo. Sí. 21:1. En 2 de Crónicas, 21:1. perdón, parece que yo me equivoqué en el versículo. Démelo de nuevo, ahí lo leemos a nuestro lado. Sí, me equivoqué en el versículo donde dice que es quien... A ver, si le- en otra parte del texto dice que es David el quien... Déjenme buscarlo. Es David Ayudemos. Hace el censo, es. quien hace el censo, pero el censo fue indicado por Satanás, no por Dios. Lo voy a buscar. Un segundito. Ok, hermano, ayúdenle ahí a ver dónde está el texto. Para que busquemos bien este mensaje. Yo lo tenía anotado, pero parece que ahí me equivoqué. Dice que Satanás pide un censo. Primera de Es en Crónicas Primera de 21. Crónica. Primera 20, claro, yo puse Segunda de Crónica, pero era 21. Primera de Crónica. 21:1 dice así: Sí. pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 21:1. Aquí está hablando el mismo mensaje, ¿cierto? El mismo censo que hizo David para un autor que fue Samuel, fue Dios, fue Jehová el que le dice: haz el censo. Pero para el cronista, ¿cierto?, de las crónicas, con una mayor interpretación y una mejor claridad y con un aumento progresivo del evangelio, entiende, porque hemos dicho acá también a través de estos mensajes, que en el Antiguo Testamento a Dios se le atribuyen tanto las cosas buenas como malas. Malas. Solamente en 3 oportunidades aparece Satanás. Esta es una de ellas, la otra es en Job, y la tercera vemos una interpretación, ¿cierto?, de que es Satanás el que aparece en Zacarías, ¿cierto?, como el acusador, pero no se menciona más. Nosotros sabemos que podemos hacer una interpretación de que la serpiente es Satanás en el Génesis, pero lo vemos y lo conocemos a la luz de Jesucristo. Pero en los antiguos, ¿cierto?, los que estaban en el antiguo pacto, el pueblo de Dios atribuía tanto las cosas buenas como las cosas malas a Dios. Y por eso es que Samuel, en su interpretación, consideraba, y nosotros también sabemos que Samuel se equivocó, incluso se equivocó de quién iba a ser el ungido de Dios.
Pasaron los 7 primeros hijos de Isaí y aún así él seguía considerando que podría ser otro. Entonces, nosotros vemos aquí que en el libro de Crónicas nos da claridad de que es Satanás, porque si nosotros leemos en el libro de Crónicas y hacemos un mensaje y pasan algunos sucesos después del censo de David, entonces quien intervino ahí no es que haya intervenido Dios, sino que intervino Satanás. Pero muchas veces algunos de los escritores inspirados por Dios, pero no infalibles. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, porque tal como les dije yo, el mensaje y la revelación de nuestro Dios es progresiva y va en aumento hasta que el día Parezca. se vuelve claro. Y es porque cuando se da la verdadera revelación de Dios es cuando llega Jesucristo. E incluso el pueblo de Israel, por hacer interpretaciones de Dios, lo, marca cuatro corrientes muy importantes. Cuando llega Jesucristo, hay cuatro corrientes que marcan al pueblo de Dios en esa época. Uno de ellos eran los fariseos. Los fariseos tenían una mirada de Dios profunda, pero ellos se fundaron cuando en el tiempo de los macabeos, ¿cierto? Hubo una invasión que hizo un tremendo daño al santuario de Dios y por eso es que ellos se afirmaron, los escribas y los fariseos se afirmaron en la letra de la palabra y creyeron esto. Pero quienes dirigían el Sanedrín era otra corriente que interpretaba a Dios desde otra lógica, que eran los saduceos. Y los saduceos miraban a Dios a través del interés de llegar a las personas y llegar a distintos lugares, a distintos espacios, y ellos querían que el pueblo de Dios fuera más potente, y ellos se fijaban en quién, en los griegos. La gran mirada de los saduceos estaba inspirada en los griegos, porque ellos querían ser tan cultos como los griegos y empezaron a mirar las cosas desde el punto de vista de los griegos y dejaron de creer en muchas cosas, dejaron de creer en los ángeles, dejaron de creer en la resurrección. Por ahí los griegos, incluso en el tiempo de Jesucristo, los discípulos creyeron en fantasmas, algo que era impensable, algo que era impensable. Y todo esto porque los saduceos permitieron que los griegos influenciaran en el pueblo de Dios. Pero también estaban los esenios, que eran mucho más radicales, más estrictos que los fariseos, y que no, ellos se vestían de blanco, no se contaminaban con nadie, y no podían compartir con nadie, estaban en una sola parte del templo, no dejaban que nadie más ingresara con ellos. Y también había un cuarto grupo que era un grupo más del pueblo que interpretaba la palabra de Dios y las escrituras con otra mirada, que eran los celotes. Los celotes eran casi unos terroristas frente a este tema porque interpretaban a Dios y querían defender a Dios a toda costa. Y Dios no necesita que tú y yo lo defendamos. Entonces, dentro de la iglesia de hoy, nosotros encontramos de otra forma representados estos cuatro modelos. Algunos defendemos a lo mejor las escrituras y terminamos haciendo bibliolatría, así a lo mejor como los fariseos. Defendemos la palabra, lo que dice la letra y lo que dice ese versículo, y no lo ponemos en su contexto, no lo llevamos a lo que dice, y no somos capaces de reconocer que muchas veces la Biblia sí presenta, porque ¿quién escribió la Biblia? Personas inspiradas por Dios, pero tan pecadoras como tú y como yo. Pero también hay personas que quieren mezclarse con el mundo, mezclarse con aquellos que tienen más poder, que tienen más influencia y ocupan de la filosofía, de esto, de aquello, así como lo hicieron los saduceos. También hay otros que se apartan del mundo, así como los esenios, y no quieren que la verdad se comparta.
son igual que verdaderas ostras y cierran la verdad y solamente ellos pueden compartirla o vivirla o experimentarla. Y por último, hay personas igual que los celotes, que son capaces de salir con una espada a defender lo que ellos interpretan de Dios. Y se pelean con personas y son capaces de quitarle el cielo a alguien, de luchar por eso que han aprendido y han creído por mucho tiempo, cuando dice que la revelación es progresiva. Y cuando nosotros vemos la progresión, quiero que miremos los últimos conceptos de la verdad, que yo les dije, hemos visto 4 y nos aparecen que son 7. Quiero invitar entonces para que leamos en Gálatas 2:5, Pastor Eduardo, el Pastor Manuel en Primera de Juan 5:6 y al hermano César Díaz, nuestro presbítero de Argentina, en Juan 14:6. Vamos a leer estos 3 fundamentos que nos dice también el Nuevo Testamento de qué es la verdad. Esto es Gálatas 2:5, Gálatas 2:5. ¿Qué nos dice que es la verdad? a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Amén. ¿Qué es la verdad entonces? La verdad es el Evangelio. La verdad es el Evangelio, la buena noticia. En el pasado, en el antiguo pacto, ¿qué nos decía que era la verdad? La ley, los mandamientos, ¿cierto? Dios, pero Dios mismo se revela a través de Jesucristo y nos dice que la verdad es el Evangelio, la buena noticia. Y ya, obviamente, centrado en el amor, seguimos nosotros en los mandamientos, en la ley y entendiendo a Dios, pero ya entendiendo a Dios y entendiendo a Dios con nosotros, porque Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo y el Evangelio es presentarlo a Él. ¿Qué dice Pastor entonces en 1 Juan 5:6? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. El El Espíritu es la verdad. Espíritu es la verdad. Entonces el Espíritu Santo no solamente nos va a convencer de la verdad, no solamente Él va a hacer un trabajo por nosotros en nuestra vida, sino que Él también nos va a revelar la verdad. Y por último, presbítero César, ¿qué nos dice la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Me repite, por favor, el capítulo y el versículo? El A ver si- versículo es Juan 14:6. Juan 14:6. 14:6. Amén. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabra de ¿Quién Jesús. es? Palabra de Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Él se revela a sí mismo como la verdad. Nosotros tenemos que interpretar a la Biblia, su mensaje, al Espíritu, a los mandamientos, a la ley y al mismo Dios, tenemos que interpretarlo en Jesucristo. ¿Cuál fue el único mensaje que no está equivocado porque fue el único santo y el único que no pecó? De todos los escritores, de los 40 escritores que hay en la Biblia, cada uno de ellos tiene que salvarse en Jesucristo. No se puede salvar, por más bien que lo haya hecho Moisés, no se puede salvar a sí mismo. Por más bien que lo haya hecho Josué, no se puede salvar a sí mismo. El único que vivió
y experimentó una vida sin pecado en Jesucristo. La única revelación verdadera es Jesucristo, y la única verdadera revelación de cuál es el carácter y quién es Dios es Jesucristo. Tanto tiempo pasé con ustedes y todavía no sabes quién es mi Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no conoces el carácter de mi Padre. El verdadero mensaje que nosotros tenemos que presentar es el mensaje de Jesucristo. Tenemos que seguir presentando la labor del Espíritu Santo. Tenemos que decir quién es Dios y comentar quién es. Tenemos que presentar su ley, sus mandamientos, pero todos estos mensajes tienen que estar a la luz de Jesucristo. El Espíritu dice claramente que Él no habla de sí mismo, sino que habla de Cristo. Y Él es la verdad. Quiero que terminemos con el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos. Quiero pedirle al pastor Eduardo que nos lea Hebreos. Mire, este mensaje es propio para el pueblo de Dios. Hebreos se llama incluso. Hebreos 1, del 1 al 3. Pero, bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Este mensaje es tremendo. Este mensaje fue incluso para los judíos. Por ahí hay muchos que quieren rescatar principios cristianos en el judaísmo y está bien, pero mira lo que les dice, lo que dice la palabra. Dios habló durante muchas veces, no solamente por estos 40 autores que están en la Biblia, que de manera errónea, profetas que incluso se equivocaron, hicieron malas interpretaciones o juzgaron mal a Dios, se equivocaron. Dice que por muchas formas, a través de mucho tiempo, por más de 1000 años estuvo el pueblo de Israel escuchando a los profetas, los persiguió, los maltrató, ¿cierto? Los apiedró, y el Señor utilizó a hombres imperfectos, pero para llevar un mensaje perfecto. El mensaje de Jesucristo de salvación es el perfecto, y dice que a través de, a través de los padres, llegaron a tus padres a través de los profetas, pero en este último tiempo habló Dios a través de su Hijo, a quien Él constituyó heredero de qué? De todo, y quien asimismo hizo el universo. El mensaje de Jesucristo, el que tú y yo tenemos que resaltar. Todo lo que se incluye en la verdad tiene que estar centrado en Jesucristo, porque Jesucristo es la verdadera revelación de la verdad. Dice el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria, la imagen de Dios mismo, la misma sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra del Padre, ¿cierto? En la majestad de las alturas. Muchas veces entramos en discusiones teológicas, doctrinales con algunas personas, y tenemos que entender que el mensaje progresivo del Evangelio y que la letra es lo que nos tiene que llevar a Cristo. Si tú vas a utilizar la Biblia, para nosotros es fácil condenar a lo mejor al católico que habla acerca de María y pone muchas veces a María por sobre a Jesucristo.
Y a lo mejor, y eso se llama mariolatría. Pero si Claro. tú y yo estamos usando a la Biblia por sobre Jesucristo, si quiero que lo piensen, si nosotros a través de una mujer como María no hubiésemos tenido a Jesucristo. Cristo. Y por ahí algunos de los cristianos toman a María por sobre Jesucristo. Sabemos que está mal, pero cuando nosotros como cristianos, como protestantes, a veces ponemos a la palabra por sobre Jesucristo, también podemos estar equivocados. Porque la única revelación correcta y la única sana doctrina es la revelación de Jesucristo. Nuestro aumento, nuestro mensaje seguirá siendo progresivo e incluso seguiremos aprendiendo por la eternidad los conceptos que aquí muchas veces nos peleamos, discutimos, nos ofendemos como cristianos, porque a quien debemos ver y la revelación más grande de toda verdad es la revelación de Jesucristo. Yo los invito a que miremos este tema porque esto es fundamental, es lo principal. Y también lo digo, aquí todos estos otros mensajes, la ley, los mandamientos, la palabra, al mismo Dios, todos estas que también son la verdad, y el Espíritu, lo tenemos que entender a la luz de Jesucristo. No puedo entender la palabra sin entender a Cristo. No puedo entender los mandamientos sin entender a Cristo. No puedo entender su ley sin entender a Cristo. Si nosotros cometemos ese error, estaríamos siendo tan erróneos como a lo mejor muchas veces criticamos a otras denominaciones por poner por sobre, eh, por sobre un santo, por sobre la Virgen María, por sobre de Jesucristo. Y a lo mejor tú y yo estamos poniendo por sobre la ley de Jesucristo o estamos poniendo por sobre a una palabra escrita por sobre Jesucristo. Él es la verdadera revelación. Las escrituras dice en Juan 5:39 que ellas dan testimonio de mí, ¿cierto? Dice Juan 5:39, ustedes leen las escrituras, escudriñan, han encontrado verdades, defienden verdades, escribas y fariseos han defendido verdades. Yo no estoy en contra de eso, pero ustedes tienen que encontrarme a mí en las escrituras. Encontremos en las escrituras, encontremos en la ley, encontremos en los mandamientos, encontremos en el Espíritu Santo, encontremos en Dios a Jesucristo, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Las escrituras dan testimonio de Jesucristo. Eso es lo que yo quisiera rescatar. Espero que también el Señor pueda ir dando luz en cada una de nuestras vidas y podamos seguir creciendo a través del encuentro con el Señor y a través de defender estas verdades importantes que el Señor nos revela. Que sea el deseo de nuestro corazón, gracia y paz. Amén. Amén. Gracias y paz, hermano. Amén. Vamos ahí.